Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a ver equilibrio de fases en sistemas de multicomponentes, donde nos vamos a resaltar en las propiedades coligativas. Por ejemplo, el descenso crioscópico, el ascenso bulloscópico y la presión osmótica. No vamos a olvidarnos de la más básica de las propiedades coligativas, que casi la pasamos desapercibida, que es el descenso de la presión de vapor. El modelo para poder analizar los sistemas multicomponentes y poder analizar las propiedades coligativas es justamente aquel que era una solución diluida, donde teníamos un soluto en un solvente y ese soluto tenía unas características que era totalmente diferente al solvente. Entonces, además de estas características diferentes, se encuentra en muy baja proporción. Y la otra que le vamos a dar, otra característica más, que el solvente es volátil, pero el soluto no lo es. Y con esas condiciones vamos a avanzar. Entonces tenemos el agua pura, que tiene una presión de vapor del agua pura. Le ponemos el cerito. Y esta disolución donde podemos observar que el soluto no es volátil, o sea, no se va a encontrar en la fase vapor, y entonces la presión de vapor únicamente va a ser la presión de vapor del solvente, pero es menor que la presión del agua pura. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Raoult, lo que podemos decir es que la presión de la disolución es igual a un coeficiente de actividad según el criterio 2 o la convención 2, la fracción molar del agua, del solvente, perdón, vamos a generalizar como solvente, la presión del solvente puro, y si esto lo queremos escribir de otra manera, sabiendo que el coeficiente de actividad por la fracción molar equivale a la actividad directamente, entonces decimos que la presión de vapor de la disolución es igual a la actividad del solvente por la presión del solvente puro, todo en la misma temperatura. Bueno, acomodando un poquito los términos y tratando de poner como las diferencias de presión entre la disolución y la sustancia pura, lo que podemos también hacer una breve aclaración y poner también que esa diferencia de presión la podemos escribir directamente como la fracción molar del solvente, porque si consideramos que la solución es diluida, es muy diluida, entonces el coeficiente de actividad del solvente tiende a 1, aplicando la ley de Raoult, y entonces si hacemos esta diferencia de presión, dice que el cambio de la presión, o sea, la disminución de la presión de vapor de la disolución en presencia de un soluto no volátil es igual a, va a disminuir por la fracción molar del soluto. Fíjense que queda fracción molar del solvente menos 1, que es menos la fracción molar del soluto, por la presión del solvente puro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo incorporo un soluto no volátil a un solvente, lo que va a hacer es disminuir siempre la presión de vapor. Ahí tenemos la explicación. Y otro detalle que tenemos, que si bien estamos hablando que el único volátil es el solvente, fíjense que en la disminución de la presión de vapor va a depender de la fracción molar de ese soluto. Y para nada necesitamos conocer la naturaleza de ese soluto. O sea, no sabemos qué tipo de soluto es. Todo esto que estamos hablando se va a referir siempre a un soluto que no sea un electrolito, porque si estamos en presencia de un electrolito, las actividades son diferentes. Eso es totalmente distinto. O sea, todo lo que estamos hablando acá es, por ejemplo, una disolución de sacarosa, que es no electrolito, en agua. Si alguien tenía alguna duda sobre los electrolitos y los no electrolitos, puede ir al video sobre actividad acuosa. Entonces, si graficamos esa ecuación que habíamos armado recién, el cambio de la presión es igual a menos la fracción molar de soluto por la presión del solvente puro, lo que observamos es que esto se va a cumplir en unas determinadas condiciones y después ya nos vamos a desviar de ese comportamiento ideal. Y bueno, en este caso, para esta solución a 25 grados, observamos que la fracción de 0,02
molar de sacarosa es suficiente para ver un desvío en el cambio de la presión. O sea que cada vez tenemos un desvío negativo, tenemos más disminución de la presión de vapor más importante que hubiese sido ideal, un desvío de tipo negativo se llamaría eso. Ahí aparece el coeficiente de actividad y la actividad. Pero lo más importante que quiero contarles a ustedes es que como el peso molecular de la sacarosa es 342 gramos por mol, lo que observamos es que esto equivale a una concentración en peso de sacarosa agua de 27%, muy alta. Entonces son jarabes de que tienen una alta concentración en peso de sacarosa, recién a partir de aproximadamente el 27% se desvían de la idealidad. Bueno, en esta parte que voy a seguir, quiero especial atención porque es fundamental lo que voy a contar. ¿Se acuerdan en el equilibrio de fases para un componente teníamos que representar a la energía libre en función de la temperatura? Y veíamos que el potencial químico o la energía libre, porque si se trataba de un componente directamente, el cambio de la energía libre era igual a B diferencial de P menos S diferencial de T. Entonces, si yo quería derivarlo con respecto a la temperatura, lo que hacía era presión constante, eliminaba este término y me quedaba el cambio de energía libre con respecto a la temperatura es menos la entropía. Y como la entropía del vapor es mucho mayor que la del líquido y mucho mayor que la del líquido que la del sólido, esas pendientes eran estas líneas que aparecían acá de color rojo. Lo que también, otra cosa que veíamos era que eran pendientes de tipo negativa, o sea que se veía que se decrecía. Y también en las zonas de cruce de estas líneas de potencial químico, lo que encontrábamos era el cambio de fase, donde la energía libre del sólido era igual a la energía libre del líquido. Y podíamos hallar la temperatura de fusión, esto está todo dado a una atmósfera, por ejemplo, y esta estas curvas donde se cortan van a dar la temperatura de ebullición. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece un soluto no volátil? Bueno, tenemos dos casos particulares. Recuerden que cuando estamos en presencia de un soluto no volátil, la presión de vapor es la presión de vapor del solvente, porque el soluto sigue estando en la disolución. Y en el caso de que se congele, lo que se va a congelar es el solvente puro y vamos a seguir manteniendo la disolución. Por lo tanto, la curva roja que correspondía al potencial químico, ahora sí hablo de potencial químico porque tenemos un sistema multicomponente, el potencial químico del sólido va a ser la misma y la que corresponde al potencial líquido del vapor también, porque por definición, ¿no? El sólido es únicamente solvente y el vapor es únicamente solvente. Entonces, la única que cambia es el potencial químico del líquido. Si el potencial químico del líquido se escribe de esta manera, potencial químico en la disolución es igual al potencial químico del solvente puro más RT logaritmo de la actividad. Ahora, ¿qué podemos decir? Si cumplimos que el coeficiente de actividad se tiende a 1 por la ley de Raoult, podemos decir que la actividad es igual a la fracción molar. Y otro detalle más. Este es el potencial químico del líquido puro. Sería la línea roja. Ahora, en presencia de un solvente, de un soluto, el potencial químico del solvente disminuye. Por lo tanto, el logaritmo de un número que es menor a 1 es negativo. Entonces va a restar este término y el potencial químico del solvente en la disolución va a ser menor que del solvente puro. Por lo tanto, la curva roja, que se refería al potencial químico del líquido puro, se desplaza a la curva azul, que se refiere a la disolución. Y miren qué detalle importante y súper claro en este diagrama. Se va a desplazar el equilibrio desde
la zona de equilibrio que teníamos antes, que era la temperatura de fusión, le llamamos temperatura de fusión puro, ¿no? Porque era la roja se refería al solvente puro, se desplaza hacia el cruce entre el líquido y el sólido, el potencial químico del líquido y el potencial químico del sólido. En este punto de cruce, ahora tengo una nueva temperatura de fusión. Y entonces lo que estamos diciendo es que disminuye la temperatura de fusión, se produce un descenso crioscópico. Por otro lado, si observamos esta zona, que acá está puesto el asterisco al revés, esta sería la temperatura de ebullición del líquido puro y desplazamos hacia el punto azul, que sería la temperatura de ebullición nueva o de la disolución. Lo que observamos es un ascenso ebulloscópico. Pero también lo podemos ver en el famoso diagrama de fases, que tenemos un video con él. ¿Recuerdan ustedes en el diagrama de fases, donde graficábamos la presión en función de la temperatura? Podíamos observar, este caso es para el agua, todas las fases y las zonas de la campana de equilibrio líquido-vapor se veía como una curva. La zona de equilibrio sólido-líquido se veía también como una curva y la zona de equilibrio sólido-vapor también lo era. Y en las zonas donde se producían estaban las tres fases, era el punto triple. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una disolución? La presión de vapor disminuye con respecto a la presión de vapor del agua pura. Entonces, esta curva de equilibrio líquido-vapor se desplaza hacia abajo, en la curva que yo marqué de color amarillo. Y al desplazar esa curva, el punto triple también se va a desplazar y también lo va a hacer la curva de equilibrio de sólido líquido, que la marqué de color verde. Y si observamos a una determinada presión, por ejemplo 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera o un bar, como lo queramos llamar, la presión atmosférica, aquí observamos que este punto correspondía a la temperatura de fusión del hielo puro, y este nuevo va a ser la temperatura de fusión de la disolución. Y lo que observamos es un descenso crioscópico. Por el otro lado, el punto triple también sufre un leve corrimiento, tenemos una pequeña diferencia, pero del otro lado tenemos otra diferencia, que la temperatura de ebullición a la presión atmosférica se desplaza hacia otra situación, otro punto, que es este, que es la nueva temperatura de la disolución, a un ascenso ebulloscópico. Yo hablé del punto triple que se desplaza, pero no tenía mucho sentido cuando la presión es una atmósfera. Eso por ahí me tendría un sentido acá, en la presión del punto triple del agua. Entonces, vamos a las ecuaciones. Recordemos que siempre se va a formar, si estamos hablando de un sólido, o sea, un descenso crioscópico, se va a formar un sólido, que ese sólido siempre va a ser el solvente puro. Entonces, si tengo una disolución, se va a formar hielo, en este caso, si el solvente es agua, o se va a formar un precipitado de solvente puro, en el caso de que sea otro solvente que no sea agua. Entonces aquí tenemos las dos distinciones. Siempre el agua, este sólido va a ser puro, va a congelar o se va a solidificar puro. Y vamos entonces a hacer irnos a entender qué está pasando en este proceso. Entonces, hay un equilibrio entre el sólido que está puro y la disolución. El potencial químico de ese solvente en el líquido es igual a la energía libre puro de ese mismo solvente cerito. Por otro lado,
sabemos que el potencial químico del solvente puro es igual al potencial químico del solvente en el líquido. Bueno, este potencial químico del solvente en el líquido es igual a esta ecuación, ¿no? Potencial químico del solvente en el líquido puro más RT logaritmo de la actividad. Y entonces esto, que está acá, estos dos términos equivalen a este. Y este lo vamos para que, total, no hace mucho cambio. Permítame que en vez de poner energía libre ponga directamente potencial químico. Así nos queda todo en la misma situación. De este lado tenemos el potencial químico del sólido puro y de este lado tenemos el potencial químico del líquido puro. El próximo paso es juntar el potencial químico en el sólido puro y del líquido puro y dejar RT logaritmo de la actividad del otro lado. Ahora, si nosotros vamos calentando, como sería el diagrama que vimos anteriormente, en este diagrama, no lo puedo volver para atrás, en el diagrama que tenemos G en función de T, estábamos de una temperatura más baja a una temperatura más alta. Entonces el estado final sería el líquido y el estado inicial sería el sólido. Entonces, si hago esa forma de expresión, me va a hacer cambiar el signo en la parte de RT logaritmo de la actividad. Por otro lado, esta parte, pasar del líquido final, estábamos en el líquido final y estábamos inicialmente en el sólido, es lo que llamamos el delta G cerito de fusión. ¿Por qué pasamos de potencial químico a delta G? Porque se trataba del solvente puro, en estado puro. Recuerden que el cero era puro. Y entonces lo estamos fundiendo, eso es lo que se llama delta G cerito de fusión. Menos RT logaritmo de la actividad. Y ahí tendríamos que parar de contar. Pero como nuestro objetivo es ver cómo cambia este delta G cerito de fusión con la temperatura, entonces tendríamos que derivar tanto el primer miembro como el segundo miembro de la igualdad por la temperatura. Entonces, para hacer más fácil la expresión, logaritmos de la actividad la dejamos solo y lo derivamos con la temperatura y lo hacemos obviamente a presión constante, como era el diagrama que habíamos visto anteriormente, G en función de T. En este caso dejamos el signo menos afuera y del otro lado vamos a poner como derivar el delta G de fusión con respecto a R y T que estaban en este miembro, lo pasamos para el otro, dividiendo, con respecto a la temperatura a presión constante. Acá nos encontramos con un gran dilema. Bueno, no sabemos cómo cambia el logaritmo de la actividad con la temperatura, eso desde el cero, ese es nuestro problema y tendremos que ver cómo resolvemos esta ecuación diferencial. Pero también sabemos que la energía libre, en este caso del solvente, que pasa del estado sólido al estado líquido, o sea, se funde, va a cambiar con la temperatura. Y ese cambio con la temperatura, si bien esperamos que no sea muy grande, va a existir. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces nos vamos a parar en lo que habíamos dicho, en el segundo miembro de la igualdad. Vamos a pararnos ahí y vamos a hacer la derivada. Nos olvidamos de la R porque al final es una constante y nos termina entorpeciendo y más números o más letras para agregar. Lo que tenemos acá es una derivada de delta G sobre T con respecto a la temperatura. Esto lo podemos tratar de dos maneras distintas, como la regla de la cadena y la derivada de un producto que sería delta G y 1 sobre T, ese sería el producto. O lo podemos tratar como la derivada de un cociente, delta G es en función de la temperatura. Cualquiera de las dos maneras va a llegar a lo mismo. Me parece más fácil trabajarlo como delta G por 1 sobre T. Entonces la regla de la cadena. Vamos a elegir algo que no va a cambiar con la temperatura. Vamos a dejarlo fijo para cumplir con la regla de la cadena. Delta G no cambia con la temperatura, entonces lo escribo como delta G. Ahora tengo que derivar 1 sobre T con respecto a la temperatura y la derivada es menos 1 sobre T cuadrado. Más,
Ahora le toca hacer 1 sobre t, el término constante, y derivar delta G. Entonces me queda 1 sobre t por la derivada de delta G con respecto a la temperatura a presión constante. Bueno, linda expresión nos encontramos acá. Entonces, esa expresión es en la que equivale a todo este corchete y lo escribimos de este lado. Lo que aparece, por supuesto, un detalle. El R que nos habíamos olvidado, que no nos habíamos olvidado, sino que no lo habíamos puesto para no poner tantas letras, aparece dividiendo en cada uno de los dos términos de la expresión. Y acá podemos continuar un poquito más, porque aparece que el derivada de delta G con respecto a la temperatura a presión constante, que ya lo habíamos visto anteriormente, que era diferencial de G es igual a B diferencial de P menos S diferencial de T, y fíjense qué hago yo para poder poner delta G. Pongo derivada de delta G es igual a delta B diferencial de P menos delta S diferencial de T. Por lo tanto, esa propiedad ahora es una diferencia derivada de delta G con respecto a la temperatura P constante, va a ser igual a menos delta S. Entonces, perfecto, esa ecuación que aparecía acá, este término, sale como delta S cerito, porque se refiere al cambio de entropía del líquido puro desde que pasa del estado sólido al estado líquido. Y aparte tenía un menos, entonces voy a respetar lo que ya había escrito y pongo un menos acá. Y vamos a seguir un poco más, porque esto de tener una expresión que tiene casi el mismo denominador, busquemos un común denominador que sería RT cuadrado, y queda RT cuadrado menos delta G cerito menos, acá tendríamos que poner T, delta S cerito. Y fíjense que lo que voy a hacer acá, recordando que delta G es igual a delta H menos T delta S, si T delta S pasa para el otro miembro, me queda despejado delta H, que es delta G más T delta S. Pero acá lo tengo en signos opuestos. Entonces voy a poner menos. ¿Y qué le voy a poner acá? Menos delta H de fusión. El cerito no lo puse más, pero debería estar acá, acá y acá. No importa, pero ya sabemos que todo esto se refiere al solvente puro sobre RT cuadrado. Y acá tenemos ahora una derivada, o una ecuación diferencial, que posiblemente sí sea más fácil de poder integrar. Continuamos y no nos perdamos de todo esto. Bueno, llegó el momento de integrarla, entonces yo lo que haría es diferencial de t, lo paso para el otro miembro. No puedo volver atrás, lamentablemente, pero el menos que teníamos acá adelante con el menos que aparecía en el delta H de fusión lo podemos cancelar. Entonces desapareció el menos ahí, en ese instante. Otro detalle, entonces integramos acá. Delta H de fusión lo vamos a considerar que no cambia con la temperatura, que es constante. La integral de R es una constante de t, 1 sobre t al cuadrado es menos 1 sobre t. Y como integro entre la temperatura de fusión puro y la temperatura de fusión de la disolución, me queda esta expresión. Lo que, por una cuestión de, ahora ya lo van a ver, pero para recordar un poquito lo que está pasando, le vamos a poner un menos acá adelante, y esto que estaba primero, 1 sobre t, perdón, el menos venía de la integral, porque es la integral de 1 sobre t cuadrado, es menos 1 sobre t. Este es de la integral. Entonces tenemos 1 sobre t menos 1 sobre t de fusión puro. Y el logaritmo de la actividad, que estaba de forma diferencial, lo vamos a escribir logaritmo de la actividad del solvente en el estado 2 menos el logaritmo de la actividad del solvente en el estado 1. Ahora, el logaritmo de la actividad de solvente en el estado 1 era puro, entonces la actividad vale 1, lo vamos a cancelar, solamente tenemos el logaritmo de la actividad. Y esta que está marcada acá como color celeste es la ecuación exacta que nos habla que el logaritmo de la actividad del solvente es igual a menos delta H de fusión sobre R,
1 sobre T, que es la nueva temperatura, menos 1 sobre la temperatura de fusión, que era la temperatura de fusión de solvente puro. En esta, si uno puede utilizar esta ecuación, tenemos el valor de la actividad, que si uno conoce la fracción molar, puede, del solvente o del soluto, puede calcular el coeficiente de actividad. Es una de las formas de calcular el coeficiente de actividad, el descenso crioscópico. Pero vamos a contarles algún chisme más. Entonces, logaritmo de la fracción molar de solvente por el coeficiente de actividad sería en realidad el logaritmo del coeficiente de actividad más el logaritmo de la fracción molar de solvente. Y bueno, si consideramos que la fracción molar de solvente tiende a 1 y la fracción molar del solvente es 1 menos la fracción molar de soluto, entonces podemos utilizar la serie de Taylor que equivale a esta expresión, pero solamente lo vamos a hacer tan simple, vamos a utilizar el primero de los términos. Entonces el logaritmo de 1 menos la fracción molar de soluto es igual a menos la fracción de molar de soluto por menos la fracción molar de soluto al cuadrado sobre 2 menos y así sucesivamente, pero vamos a usar el primer término que es menos la fracción molar de soluto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el logaritmo de la fracción molar del solvente, que es aproximadamente lo mismo que menos la fracción molar del soluto. Por lo tanto, lo puedo reemplazar y aquí, donde decía delta H de fusión con un signo negativo, lo puedo cancelar. Y obtengo la expresión simplificada donde considero que la actividad del solvente tiende a 1. Entonces, en este caso, es más simple la expresión. Pero podemos continuar un poquitito más. Entonces, todo esto lo hablamos para el descenso crioscópico y llegamos a esta expresión. Pero la misma expresión para el ascenso bulloscópico. De forma tal que el delta H de fusión o el delta H de vaporización sean siempre positivos. Entonces, si es siempre positivo, si vamos a comparar 1 sobre T menos 1 sobre T de fusión. Si la temperatura nueva de la disolución es menor que la temperatura de fusión, 1 sobre T es mayor que 1 sobre T de fusión puro. Por lo tanto, siempre esto tiene que ser positivo porque la fracción molar siempre es un número positivo. Y el ascenso ebulloscópico tiene la misma expresión, si ustedes ven es exactamente la misma, pero hay que ponerle un signo menos adelante porque justamente como es un ascenso bulloscópico, la temperatura es mayor que la temperatura del solvente puro, 1 sobre T es menor, entonces para compensar hay que ponerle un signo menos. Entonces, claramente vamos a ir siempre de lo más frío a lo más caliente, siempre delta H de fusión o delta H de vaporización son términos positivos. Simplificamos más aún el descenso crioscópico y si lo hacemos con el descenso es lo mismo con el ascenso ebulloscópico. Solo voy a dar un ejemplo para que ustedes lo vean que eso siempre es igual. Bueno, nos gusta buscar común denominador, buscamos el común denominador y acá nos queda T de fusión puro menos T y acá T por T de fusión asterisquito, o sea puro, pero si la temperatura de descenso crioscópico de la disolución no va a cambiar mucho con respecto a la temperatura de función del solvente puro, un poco, no es tanto. Y recuerden que esta T, cuando yo pongo la T mayúscula, me refiero a temperaturas absolutas, o sea, en Kelvin. No lleva el cerito Kelvin, en Kelvin, ¿no? Temperaturas Kelvin. Entonces, como no va a cambiar mucho, podría escribirlo de una manera más aproximada, donde la temperatura de fusión del solvente puro al cuadrado es esta multiplicación directamente y nos queda esta expresión que habla de delta T es igual a menos la constante bulloscópica por la molaridad del solvente, del soluto, ¿no? Perdón, la molaridad del solvente, que eran los moles de soluto sobre 1 kilo de solvente.
Esta es la inversa de la constante Kf, que se llama constante quiróscopica, que ahora lo contamos un poco más. ¿De dónde sale que la fracción molar del soluto equivale a la molaridad? A través de esta pequeña y simple ecuación, pensando que la solución es muy diluida, entonces el número de moles del soluto es despreciable con respecto al número de moles del solvente, y de esta manera aparece en la expresión la molaridad, como estábamos hablando, y el peso molecular del solvente. Si seguimos un poquito más, esta es la expresión que tenemos para la constante quiróscopica y esta es la expresión que tenemos para la constante bulloscópica. Miren qué fácil la forma de expresión. Delta T de fusión es igual a menos la constante quiróscopica por la molaridad del soluto, o delta T de ebullición es igual a más la constante bulloscópica por la molaridad del soluto. Nos vamos a detener en las constantes quiróscopicas y bulloscópicas, que sería toda esta expresión. El menos lo dejamos afuera porque nos hace recordar que este delta T, la temperatura tiene que ser más baja que la del solvente puro. Y acá es positiva para que la temperatura de la disolución es más alta que la del solvente puro. Es una linda forma de acordarnos. Entonces, todo esto, esta es la R, este es el peso molecular del solvente, la temperatura de fusión al cuadrado, delta H de fusión, es la constante quiróscopica, y la constante bulloscópica R, más el peso molecular del disolvente, la temperatura de ebullición al cuadrado y el delta H de vaporización. Como pueden observar, estas constantes quiróscopicas dependen exclusivamente de las propiedades del solvente, su delta H de fusión o de vaporización, dependiendo que sea, su temperatura de fusión o de ebullición, y su peso molecular. Por lo tanto, para una presión de una atmósfera tenemos todos los datos tabulados para cada sustancia como solvente. Por ejemplo, el benceno como solvente tiene una KF de 5,12, el agua de 1,86. Bueno, el ácido acético podemos encontrar la KB. Acá tenemos las unidades y es una manera muy rápida de poder calcular ese valor del ascenso o el descenso quiróscopico. Recuerden que estamos hablando en estos casos que todos estos solutos son solutos que son no electrolitos, y todos estos solventes, ¿no?, pueden ser solventes orgánicos o puede ser el agua. Continuemos. En los alimentos se utiliza de una manera muy conocida la determinación del punto de congelación de la leche. Es lo que se llama el descenso crioscópico. Se determina la leche que está destinada para consumo humano, tiene que tener como máximo un descenso crioscópico de menos 0,512 grados Celsius. ¿Qué significa el descenso crioscópico? Bueno, ¿cuál es el soluto de la leche? Los dejo pensar un minuto, a ver si ustedes me pueden decir, si no pongan pausa al video. ¿Cuál es el soluto de la leche? El soluto de la leche no es la grasa, porque obviamente no es un soluto, está en otra fase. No es la proteína, no, porque las proteínas no son solutos. No es los fosfolípidos, no. El soluto de la leche es la lactosa, es el azúcar que está disuelto en la leche. Entonces, como se conoce cuánto es aproximadamente la cantidad de lactosa que contiene la leche, no es un valor exacto, pero bastante aproximado, se puede conocer también cuál es el descenso crioscópico de la leche. Y esto me permite determinar si la leche ha sido adulterada o no. Hay muchos, pueden ir a YouTube y buscar
muchos videos donde se muestran el uso de distintos crióscopos. Es muy simple, tiene que tener unos estándares de referencia, que a veces es una leche de referencia u otras es un estándar que se compra que tiene aproximadamente tiene los valores máximos y mínimos para calibrar el equipo. Eso lo pueden ver en cualquier ejemplo de cualquier marca de crióscopo. Vamos a otra de las propiedades coligativas, que es la presión osmótica. La presión osmótica, acá tenemos dos compartimentos. En este compartimento tenemos el solvente puro y en esto tenemos una disolución. La presión osmótica es una presión extra que tendríamos que darle a la solución para que no atraviese esta membrana, el solvente. El solvente no atraviesa esta membrana. Porque ustedes saben que si acá tenemos una membrana que solamente puede pasar el solvente y no el soluto, todo para llegar al equilibrio vamos a igualar el potencial químico del solvente puro con el potencial químico de ese solvente en la disolución. Entonces, para que este solvente puro no atraviese la membrana, tenemos que darle una presión extra. Esa presión extra es la presión osmótica que la llamamos pi, la letra griega pi. Entonces, vamos a trabajar ahora en un sistema isotérmico. Y entonces, cuando hablamos de diferencial de G igual a B diferencial de P menos S diferencial de T, podemos eliminar el término que se refiere a la temperatura. Diciendo eso, tenemos que igualar el potencial químico del solvente puro a una temperatura y presión va a ser igual al potencial químico del solvente en la solución, que va a estar a una temperatura, la que va a ser la misma, pero a una presión distinta, P más la presión osmótica. Ahora escribamos, bueno, como este es puro, no le vamos a ver ninguna diferencia, pero este es el potencial químico de la disolución y se expresaba de esta manera. La única diferencia que nosotros notamos de la expresión anterior, que la presión cambia, entonces ponemos P más pi y más RT logaritmo de la actividad. Ahora, este término que tiene el potencial químico del solvente puro pasa para el otro miembro y juntamos todos en el mismo miembro, RT logaritmo de la actividad. Y si nosotros esta ecuación la aplicamos para un líquido puro, que el volumen específico no cambia y siempre es constante, nos queda la presión final, que es P más presión osmótica, menos la presión inicial, que era pi. Por eso sale esta expresión, volumen de líquido puro, molar, por eso tiene sombrerito, entre paréntesis P más pi menos P igual a menos RT logaritmo de la actividad. ¿Y por qué me aparece el menos? Y porque acá de esta manera yo había puesto el estado final puro y el estado inicial que tenía la presión osmótica. Si lo doy vuelta y dejo el de la presión osmótica primero, tiene que aparecer un signo menos para compensar. Bueno, se va P con P y nos queda el volumen específico del líquido por pi es igual a menos RT logaritmo de la actividad. Despejamos el volumen específico y lo pasamos para abajo. Lo mismo que habíamos hecho con la serie de Taylor lo podemos aplicar acá. Entonces el logaritmo de la actividad de solvente es igual a menos la fracción molar de soluto. Y esta expresión amarilla que dejé acá puesta tiene la característica que se parece un montón a la ecuación de los gases ideales, porque tenemos la presión por volumen del líquido puro, RT, la fracción molar del solvente. Entonces, muy parecida. Acá tenemos esa misma expresión, pero con la actividad, y acá la tenemos como simplificada con la fracción molar. ¿Para qué sirve determinar la presión osmótica? Bueno, una de las grandes utilidades de la presión osmótica era poder calcular el peso molecular de polímeros. Hoy se hacen de otras maneras, pero vamos a ver en clase algún ejemplo con respecto a eso. Ahora, esa ecuación que habíamos visto recién se puede simplificar mucho más
hablando directamente de esta expresión, fracción molar del soluto, número de moles del soluto sobre número de moles del solvente, y de esa manera nos queda RT, concentración del solvente. Entonces es mucho más práctica. Por otro lado, en los alimentos es fundamental el tema de la presión osmótica y es una manera de deshidratar. El proceso de deshidratación osmótica reduce la actividad acuosa del alimento y eso evita las reacciones químicas y el crecimiento microbiano que los degradan y son potencialmente patógenos. Muchos de los frutos secos que consumimos, frutas secas, están deshidratadas de forma osmótica, aquellas que son utilizadas, por ejemplo, para como frutas abrillantadas. Y además es una manera de conservar con menos gasto de energía que después luego puede ser utilizado en la producción de otros productos como mermeladas, jalea, pastas de frutas, dulces y conservas. Podemos utilizar una expresión que se llama expresión empírica de Macmillan y Meyer para hallar el peso molecular de un polímero. Fíjense, en este gráfico tenemos la presión osmótica de la sacarosa en agua en función de su concentración. A medida que aumenta la concentración de sacarosa en agua, nos estamos alejando de la idealidad. En esta expresión, que es una expresión más completa de la presión osmótica, sería la expresión ideal, y la segunda, que aparece la concentración, nos empezamos a hacer un desvío con respecto a la idealidad. Entonces, utilizando este concepto, Macmillan y Meyer hicieron una expresión empírica que tiene varios términos, por lo menos el primero, que está relacionado con la constante universal de los gases, la temperatura, la inversa del peso molecular del polímero y su concentración, más una constante cualquiera, A2, la concentración elevada al cuadrado, más otra constante cualquiera, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Vamos a usar los primeros dos términos de esta expresión. Y vamos a dividir a los tres términos que nos quedan, el primer miembro y los otros dos, por la concentración del polímero. De esta manera, pi se va a quedar dividida por rho b, va a ser igual a RT sobre el peso molecular del polímero, rho b desaparece, más A2R y T, y rho b, T no es necesario de poner aquí, pero rho b queda elevado al cuadrado, entonces queda solo rho b. Ahora, si graficamos sobre el eje Y, pi sobre rho b, y sobre el eje X, solo rho b, o sea, la concentración del polímero, vamos a tener una serie de puntos, porque vamos a hacer ensayos con distintas concentraciones para saber cuál es la presión osmótica, ¿no? Y vamos a tener una serie de puntos y vamos a extrapolar y vamos a llevar a la concentración cero, llevar al origen, para hallar la ordenada al origen que nos va a permitir calcular el peso molecular de ese polímero. ¿Qué pasa cuando tenemos un electrolito? Cuando tenemos un electrolito no vale lo mismo las propiedades coligativas que cuando no lo es. Por ejemplo, en una disolución de 0,1 molar de cloruro de sodio, si nosotros aplicamos las propiedades coligativas, el delta T es menos 186 grados Celsius. Sin embargo, el valor real del descenso crioscópico es menos 0,348, casi el doble. Lo que está sucediendo es que el cloruro de sodio se disocia en forma ideal, de manera total, y entonces tenemos dos especies presentes, tanto el sodio como el cloruro. Y por eso es como si esto lo hubiésemos multiplicado por 2. En este caso nos daría menos 0,372 grados Celsius, porque no es exactamente el valor real,
porque hay interacciones entre los iones en la disolución y no está totalmente, en esta disolución no está totalmente separadas en dos especies. Pero bueno, entonces hay un cierto factor que uno puede corregir estas ecuaciones del descenso crioscópico y tanto de la presión osmótica por un factor I que se llama factor de Van Hoff. Y el factor de Van Hoff, según la concentración de la sustancia que yo tenga, lo podemos corregir. Por ejemplo, la sacarosa, que no es un electrolito, siempre va a dar 1, no importa la concentración. Pero en cloruro de sodio, aquí podemos ver el factor de Van Hoff claramente. Cuando la solución es más diluida, se acerca a los dos iones presentes. En el sulfato de potasio, que tenemos 2 moles de potasio presente más 1 de sulfato, sería cercano a 3. Y eso se va a dar en una solución diluida, por ejemplo, de 0,001 molar. Y el sulfato de magnesio, que son 2 especies, también se va a dar en una concentración más diluida. Muchas gracias por la atención. Y les dejo una pregunta, a ver si la pueden responder en los comentarios. Quiero hacer pastas. La sal, ¿la agrego antes de hervir el agua o luego que el agua hirvió? Bueno, saludos.